Estimados seguidores de Diario Expreso, bienvenidos a un episodio más de Mentes que Sanan, un podcast cuyo objetivo es la promoción y la prevención de la salud mental. Comenzamos. Bien, hoy contamos con la guía del psicólogo Emilio Carrillo. Psicólogo, bienvenido. Mucho gusto, es bueno estar acá y poder compartir con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Psicólogo, hoy vamos a hablar sobre cómo impacta la familia en el desarrollo infantil. Por favor, indíquenos, ¿qué tan importante es el núcleo familiar para el desarrollo de los niños? El núcleo familiar para el desarrollo de los niños es probablemente lo más importante respecto a todas las capacidades, fortalezas y debilidades que un niño o niña adolescente va a tener en su vida como adulto y en todo lo que implique en el futuro. Nosotros tenemos que saber que hay probablemente una condición genética que se da, pero luego de eso es el entorno el que se encarga de permitir que algunos rasgos tengan mayor fortaleza que otros, o que se den ciertas habilidades o desarrollo de capacidades. Y el ambiente o los adultos lo que hacen es esencialmente mediar ese desarrollo. Entonces, si yo tengo la expectativa de que un niño a futuro sea músico, pues tengo que darle instrumentos musicales. Si no le doy instrumentos musicales, no va a ser músico. Igual el niño que quiere a futuro ser un futbolista, si no juega fútbol desde que empieza a caminar, a patear una pelota, si no entrena, es mucho más difícil. Entonces, las habilidades se desarrollan desde que son muy pequeños. Y el medio, o los adultos y la familia, media mucho eso. Psicólogo, ¿qué debe tener una familia para apoyar el progreso, el desarrollo saludable de un niño? Claro, ahora alrededor, mira, del desarrollo de un niño están como todas estas necesidades que nosotros podemos considerar básicas. Es decir, podemos asegurar la alimentación, el cuidado de la salud, que el niño vaya a la escuela. Y eso además son derechos fundamentales. Claro. Entonces todo eso está muy bien. Pero hay una parte que muchas veces se nos olvida, que es la parte afectiva, que es lo que tiene que ver mucho con el relacionamiento. Y eso tiene que ver con las habilidades sociales a futuro. Entonces, respecto a la afectividad, primero tenemos que ser muy cuidadosos, muy afectivos, aprender a establecer rutinas que permitan resolver los problemas a través del diálogo, a través incluso de la contención física de un abrazo cuando es necesario, en vez de utilizar un mecanismo que pudiera ser violento, como un grito, o como incluso una comparación, que muchas veces entre hermanos suele darse a muchísimo. Los niños les genera cierto nivel de desvalorización respecto a probablemente las potencialidades que tienen. Entonces, en ese ámbito afectivo también está todo este elemento de que el niño necesita relacionarse con iguales, necesita relacionarse con adultos y comprender esas diferencias de relacionamiento, ¿no? Entonces creo que es importante ahí que nosotros, para poder promover ese ambiente sano, tengamos en cuenta que tenemos una responsabilidad afectiva sobre los niños y de generar los espacios de socialización que los niños requieran, acorde a sus edades, en contextos que también sean adecuados y con personas adultas que puedan ser responsables y adecuadas para su cuidado. ¿Y qué ocurre, psicólogo, cuando todos los puntos que nos acaba de mencionar no se cumplen a cabalidad? Cuando el niño asiste a la escuela irregularmente o ni siquiera asiste, no recibe una alimentación adecuada, sino que en su mayoría es comida chatarra, solo está en un ambiente de gritos, de conflictos. ¿Cómo se va a ir desarrollando ese niño? Bueno, en primera instancia creo que ahí empezamos a generar lo que podríamos denominar una limitación, es decir, una limitación del desarrollo. Podemos comenzar a afectar todas esas potencialidades que tiene. Pero también en el contexto familiar, y dadas estas situaciones de violencia o maltrato, como muchas veces ocurre, sobre todo dentro de la familia, aparecen los primeros traumas. Y muchos traumas que nosotros podemos vivir en la adultez a veces están relacionados con nuestra niñez, por la forma en la que muchas veces los adultos mediaron una dificultad, o la forma en la que el niño o el adolescente se enfrentó solo respecto a resolver un problema en su edad. Entonces creo que ahí es importante saber que nosotros tenemos como adultos que estar sí supervisando, acompañando, orientando, pero también desde el afecto.
es decir, no solo desde la norma, sino desde el afecto. Y entendiendo probablemente que muchas de las situaciones que ven los niños y los adolescentes son propias también de su edad y requieren justamente orientación. Nosotros no podemos esperar que los adolescentes funcionen como adultos y que los niños entiendan como adultos. Tenemos que entender esas edades. A los adultos se les suele olvidar eso, ¿no? Se les suele olvidar que ellos en algún momento también fueron niños, también fueron adolescentes. Y es como un patrón, porque repiten la forma en la que fueron educados por sus padres, que muchas veces no fue la más correcta. ¿Cómo pueden hacer para inculcar una nueva enseñanza, una enseñanza respetuosa, una crianza respetuosa? Sí, en tu pregunta hay algunos elementos interesantes y creería que el primero es justamente la forma en la que nosotros somos padres o somos madres, es justamente en la manera o en la forma en la que nos trataron a nosotros, nos criaron a nosotros. Y por eso por muchos años pensamos que castigar a un niño era una forma de educarlo, situación que hoy por hoy sabemos que no es así, que aunque es negativa. Para muchas personas es la todavía mejor salida. Sigue validado y sigue aprobado en ciertos contextos, pero también eso evidencia una falta de recursos para hacer ese ejercicio de educar, de orientar. Y detrás de esa película también está el hecho de que concebimos que para ser padre o madre no tenemos que pedirle ayuda a nadie. Y ahí, por eso los profesionales también de la psicología están de lado, porque a lo mejor pensamos que de la forma que nos criaron, nosotros los vamos a criar y eso se va a resolver. Ahora, cuando decimos también que los padres o las madres se olvidaron de cómo era ser niño, ahí lo único que yo haría como diferenciación es que probablemente ese adulto vivió su niñez o su adolescencia en otro momento, en otro escenario. Okay. Y hoy por hoy los niños y los adolescentes se desarrollan en otros escenarios muy distintos. Entonces no son comparables. Yo antes yo veía cómo los niños podían salir a jugar a la calle. Hoy los niños no pueden salir a jugar a la calle. Entonces es importante entender que también sobre esos periodos de desarrollo que nosotros acompañamos a los niños, hay ciertas condiciones que ya se escapan del entorno familiar, que tienen que ver con las condiciones sociales y de un ambiente mucho más amplio, que pueden llegar a tener que llevarnos a tomar otras medidas de protección, otros contextos de cuidado y buscar otros escenarios para el desarrollo de los niños que pudieran ser más positivos. Justamente el psicólogo nos habla del aspecto social. Si bien el podcast de este episodio radica en la familia, lo social también juega un papel fundamental, porque incluso se ha escuchado en algunas entrevistas padres de familia o en el día a día en sí, padres de familia que comentan que hacen todo lo posible por proteger a sus hijos, educar a sus hijos. Sin embargo, en sectores vulnerables sobre todo, puede que en algún momento los niños vayan a la tienda, vayan al bazar, y personas que andan mal encaminadas ven en ellos que son una presa fácil, que son unas personas fáciles de manipular y buscan llevarlos por el mal camino. Los niños también se pueden descarriar en este punto. ¿Cómo hacer para evitarlo? Claro, mira, ahí yo creería que, basado en mi experiencia, es un hecho que puede ocurrir en cualquier escenario económico, de un estrato social de una familia. Okay. Ahora, el tema es que en estos sectores mucho más vulnerables, y la capacidad de respuesta y los recursos para dar una atención y para acompañar esos procesos es casi nula. Es decir, hoy por hoy, después de la pandemia, además con mucha más ausencia ¿ya? De servicios y de actores que puedan proveer espacios y entornos saludables para los niños. Y de alguna manera también con el aumento de la delincuencia, además los adolescentes son víctimas, y unas víctimas que para quienes se dedican a buscar a los adolescentes como herramientas para involucrarlos en delitos, ellos están completamente expuestos, porque justamente son las personas que buscan para poder involucrarlos y usarlos dentro de estos escenarios. Entonces están en mayor situación de riesgo. Ahora, muchas veces las capacidades que tiene una familia para poder contener eso son casi nulas, porque ya son situaciones que requieren además una protección social, es decir, que ciertas autoridades y mecanismos del sistema de protección funcionen para garantizar esa seguridad. En ese aspecto, ¿es suficiente lo que haya hecho la familia
respecto a las bases de valores que haya integrado en el niño para que el niño pueda decir no, pueda alejarse, o ni siquiera eso es suficiente para que el niño deje de ser vulnerable? Los valores son importantes dentro del entorno familiar y es parte de ese desarrollo que la familia también tiene que generar, como todos estos conocimientos y de alguna manera también cualidades que a futuro un adulto va a tener. Sin embargo, tienen mucha más relevancia en la capacidad de tomar decisiones respecto a que un amigo se acerque y te diga, mira, quieres consumir droga. Entonces, ahí tus valores y tu apreciación personal respecto a eso, y que es parte de lo que la familia o la escuela o la comunidad te enseñó, va a primar para que tomes una decisión. Pero el tema es que no todo ya pasa por los valores. Si es que de alguna manera también, más allá de que tú creas en la responsabilidad y creas en que él debe ser honesto, si tienes algunos traumas como que te sentiste sola toda tu niñez, tu adolescencia, pues ahí hay otros mecanismos de carácter psicológico que te pueden llevar a buscar una medida de autodestrucción, y la droga es una vía para eso. Entonces, es importante ahí también prevenir estos traumas que se pueden generar en la adolescencia o desde la niñez, producto de que los niños se sienten solos, crecen solos, no están acompañados, y hoy por hoy las herramientas tecnológicas son quienes hacen de orientadores, son quienes hacen de padre, de madre, y quienes muchas veces le dan una respuesta a un niño adolescente sobre las necesidades más importantes. Entre ellas, por ejemplo, si hablamos de sexualidad, a lo mejor cogen una tablet, un teléfono y buscan la respuesta ahí, porque es un tema difícil para hablar con los padres, e incluso las escuelas prefieren no meterse en eso. Muchas veces en internet pueden encontrar una respuesta tergiversada. Correctamente. Psicólogo, hemos hablado de la sociedad y de la familia. Me gustaría plantearle esta pregunta: ¿cómo puede intervenir la sociedad en el desarrollo de un niño cuando se da cuenta que la familia no está haciendo lo suficiente o no está haciendo lo adecuado? En el caso, por ejemplo, de una vecina que ve que un niño está siendo víctima de agresiones o de abusos, ¿cómo puede intervenir? Mira, hace años, desde todo el trabajo que he visto y que he hecho desde algunas organizaciones sociales en las que he trabajado, estoy convencido de que hay que denunciar. O sea, cuando hay situaciones de abusos en los niños, hay que denunciar. Muchas veces la gente dice, no, pero es preferible no meterse. Allá ellos, pero a veces hay que intervenir. Es parte de un elemento cultural. Es decir, en ciertos lugares del país tenemos un pensamiento que dice, mejor no te metas, ¿no? En otros lugares, muchas decisiones que se toman alrededor de un niño o una familia pasan por 3, 4 generaciones para que esta sea aprobada. Es decir, hablo de la sierra, por ejemplo. Entonces, ahí es importante que nuestros valores también nos lleven a buscar mecanismos de denuncia, ¿no? Porque entiendo que a veces el temor es que esa denuncia te pueda poner en riesgo a ti, pero creo que es importante conocer qué mecanismos de denuncia hay, que a lo mejor no te pueden poner en riesgo, que te pueden permitir llevar un proceso de denuncia. Lo otro es que ya a nivel comunitario exista como este tejido social de los actores de la comunidad que te permita tener como espacios de seguridad que incluso promuevan esas denuncias. Y luego dependemos mucho de las políticas públicas que existan para garantizar esos derechos una vez que existen las denuncias. Si no, caso contrario, lamentablemente solo queda en registros. ¿Qué tanto está haciendo el Estado por los niños, psicólogo? ¿Está haciendo lo suficiente o se podría hacer más? Siento que se puede hacer mucho más. Hay una deuda ahí bastante compleja, ya hace algunos años. En todos los aspectos, tanto en el educativo, claro, como en el familiar. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando de la familia, estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de las organizaciones y del gobierno. Pero me refiero específicamente al Estado con los niños. Y estamos hablando de todos. Entonces, ahí el tema es que hay responsabilidades concretas respecto a algunos. Entonces, por ejemplo, la familia tiene mucho que hacer todavía por garantizar ese desarrollo emocional, ese aprendizaje para ser mejor padre, mejor madre, por atender mejor esas necesidades. La comunidad tiene mucho y necesita mucho para poder, hoy por las condiciones del país, para organizarse dentro de los territorios, para poder generar estos espacios de protección para los niños. Ahora, a través del gobierno y de las autoridades, hay políticas públicas que requieren mejorarse y además se requiere mucha más inversión, porque no es suficiente la inversión que existe para atender todas las problemáticas que afectan a los niños hoy por hoy en la actualidad. Entonces, si no existe la inversión adecuada y no existen las políticas adecuadas,
lamentablemente vamos a seguir teniendo una deuda con los niños. Se dice que los niños son el futuro de un país. ¿Qué podemos hacer como personas para garantizar un desarrollo fructífero en ellos? Tal vez uno, si tiene que pensar en eso, diría yo, pensemos ahorita en la tasa de niños y adolescentes que están fuera del sistema educativo. ¿Qué va a pasar con ellos a corto plazo, verdad? Pensemos en la cantidad de niños que han muerto como víctimas de la delincuencia, colaterales o porque fueron captados. Ahí hay una afectación que a futuro va a tener otra afectación. Los sistemas también de protección, como los centros adolescentes infractores o las casas de acogida, tienen limitaciones y dificultades para atender algunas situaciones de protección de los niños. Y cree que, perdón que lo interrumpa, antes de continuar desarrollando su respuesta, ¿cree que funcionan correctamente como una reinserción a la sociedad? Ahora que me habla de los centros de privación de libertad para menores, ¿funcionan correctamente? No, yo creo que no. Yo creo que ahí justamente eso es un tema o un lado muy sensible donde tenemos que hacer, además de una inversión, una mirada mucho más crítica y de mayor trabajo técnico para resolver ese problema. Ahora, el tema es que si ya tienes todo este escenario ahora, ¿verdad? La proyección a futuro o a corto plazo probablemente no va a ser muy positiva. Entonces, si hablamos de los niños y adolescentes de ahora, que además crecen encerrados en sus casas, sin mayor interacción social, completamente pegados a un aparato tecnológico y con padres y madres que trabajan 10, 12 horas afuera y que no están para orientarlos. O sea, si miras todos esos escenarios, te digo, el escenario más cercano es medio negativo. Ahora, el tema es ¿cómo podemos resolver eso? Y ahí tenemos que ponerle una mirada, una atención especial a las políticas públicas en el ámbito más grande, un fortalecimiento del tejido social en la comunidad y trabajar mucho con las familias para que logren hoy por hoy tener mejores patrones de crianza con sus hijos, mejorar los entornos de cuidado, desarrollar habilidades para la orientación y para el cuidado y de alguna manera también el relacionamiento afectivo, sobre todo con los niños. Parece un mundo perfecto, pero ¿Ecuador está cerca de lograr eso, psicólogo? ¿O está todavía muy lejano? Lamentablemente estamos lejos por toda la situación que se da. Sin embargo, cuando hablamos de la familia, creo que ahí sí podemos tomar decisiones más inmediatas y más concretas, porque como padres, a partir también a lo mejor de recibir una orientación profesional o de tomar más conciencia de la situación del contexto familiar, podemos tomar iniciativas y acciones mucho más inmediatas respecto a la atención afectiva o social de los niños. El otro escenario de la comunidad o de las políticas públicas es mucho más complejo porque requiere un debate y requiere un ejercicio de abogacía por los derechos de los niños para poder generar un contexto de mejores condiciones. Quizás, psicólogo, algún padre o madre de familia que está escuchando el episodio en este momento dice, ¿será que yo estoy contribuyendo de una manera correcta el desarrollo de mi hijo, de mi hija? Si no es así, ¿cómo puedo saber en qué me estoy equivocando? ¿Qué consejo usted le daría a ellos? Creo que es importante que los padres y las madres tomen la conciencia de que la forma de criar a sus hijos bajo ningún concepto puede permitir primero el maltrato o alguna otra forma de violencia, ¿no? Segundo, también creo que es importante tomar conciencia de que hay estas formas de relacionamiento no consciente que son estando ausente, es decir, soy ausente de la vida de mis hijos y que alguien tome las decisiones o que ellos mismos la tomen por cualquier parte. Eso también tiene un efecto muy negativo. Entonces creo que esos elementos son los primeros sobre los cuales nosotros debemos tomar conciencia como padre, como madre. Segundo es que si no sabemos cómo manejar situaciones, tenemos que aprender. Y ahí creo que es importante que nosotros miremos a los profesionales de psicología o a los profesionales de consejería familiar como quienes pueden de alguna manera ayudarnos, orientarnos a ese desarrollo que implica también un desarrollo personal, porque probablemente de la forma en la que tú estás actuando tiene que ver con traumas que están en tu niñez. Y es importante también resolverlos, porque una persona que pierde el control de sus emociones así de manera inmediata, pues algo pasa también. Entonces es importante empezar a trabajar porque no lo controla.
Y si esa es su forma de relacionarse con sus hijos, pues va a generar miedo, va a generar temor y va a generar traumas en sus hijos. Que luego Creo que pueden es ser muy resolverlo. difíciles de sanar. Correcto. Muchísimas gracias, psicólogo Emilio Carrillo. Estimados seguidores de Diario Expreso, nos vemos en un próximo episodio de Mentes que Sanan. Estimados seguidores, con este episodio número 42 cerramos la primera temporada de Mentes que Sanan. Esperamos haber sido de ayuda a lo largo de estos capítulos promoviendo el bienestar y la importancia de cuidar la salud mental. Nos tomaremos una breve pausa para renovar nuestra imagen y formato. Lo mejor es que será corta. Regresaremos el 7 de diciembre, justo a tiempo para abordar un mes tan relevante para la salud mental.